Si llegaste aquí es porque seguramente tienes un negocio, utilizas Excel y ya es un caos, ya es insuficiente. Voy a presentar una herramienta que va a resolver tus problemas para que puedas digitalizar y automatizar tu negocio como un profesional. Hola y bienvenidos a Lunes de Monday, una serie de webinars en las que cada semana estaremos explorando funciones y características de una herramienta, monday.com, que estoy seguro te gustará si es que te dedicas al emprendimiento, si tienes un negocio y actualmente utilizas Excel o cualquier otra herramienta y crees que ya es insuficiente, que ya no te brinda la ayuda suficiente para poder gestionar toda la operación, ya sea que trabajes solo o con equipo. Hace 5 años que utilizo la herramienta, hace 2 años que me certifiqué como consultor y lo que quiero a través de estos webinars es compartirte precisamente esa experiencia y esos atajos de 2 años que me llevó a mí implementarlo para que lo puedas utilizar en tu día a día, en la profesión, negocio, a lo que te dedicas. El día de hoy vamos a ver funciones muy básicas sobre Monday, empezando por la definición. Vamos a ver los tipos de usuario que pueden participar en el sistema, qué es un espacio de trabajo y un poco sobre las ventajas principales de la herramienta, que es la integración y la automatización. Esta serie de webinars van a tener, va a ser por etapas, ¿no? Vamos a empezar ahorita por el nivel principiante para quien no conoce la herramienta y poco a poco vamos a ir aumentando el nivel. Aprovecho también para invitarte a que te unas a mi comunidad Monday en español en Discord. A través de esta comunidad les estoy compartiendo contenido semana a semana, así como novedades. Y algo muy importante para estos lunes de Monday es que vas a poder interactuar conmigo a través de preguntas que me puedas dejar en la plataforma y que yo cada semana voy a estar contestando. La dinámica va a ser la siguiente: yo voy a traer una serie de conceptos y características de la herramienta que vayamos explorando y que la vayas conociendo. Pero si tú te quieres adelantar o si ya conoces la herramienta y tienes una duda en particular, a través de la comunidad Monday en español en Discord, si te unes, hay un canal específico que se llama Lunes de Monday y ahí me vas a poder dejar tus preguntas para que en estos webinars semanales los pueda atender. Vamos ahora sí con la definición. Para mí, ¿qué es Monday? Y yo lo veo, siempre lo defino como un lienzo en blanco. Lo vamos a comparar en este momento con Excel porque es como la referencia en la que seguramente todo el mundo traemos. En Excel tenemos columnas y celdas, ¿estamos de acuerdo? O sea, en cada una columna y en cada celda registramos información, ¿no? Ya sea texto o números. En Monday también tenemos columnas y celdas. Sin embargo, en Monday, y aquí empiezan las diferencias, en Monday una columna puede haber 38 tipos de ellos, es decir, cada uno de estos iconos representa un tipo de columna. Y dependiendo del uso o de la función que utilicemos en cada una de estas columnas, vamos a poder automatizar el proceso, el flujo de trabajo, para que nos vaya brindando soluciones, automatizaciones, notificaciones o vaya detonando una acción en particular cuando se concluye una acción, cuando se asigna una tarea, cuando se vence un plazo, que ahorita vamos a ver un poco en cuanto a la automatización a qué me refiero. Pero entonces tenemos 38 tipos de columna en Monday que vamos a poder utilizar para empezar a personalizar la herramienta. Eso es un concepto muy básico, la personalización. Esta herramienta te permite ir armando como si fueran piezas de Lego, y por eso yo digo que es como un lienzo en blanco, porque vas a poder ir construyendo la función que tú necesites de acuerdo a la operación de tu negocio. Por ejemplo, si te dedicas a la manufactura, vas a necesitar controlar la línea de producción, un control de inventario tal vez. En fin, vas a ir construyendo ese bloque de acuerdo a ese tipo de industria a la que te dedicas. Pero vamos a poner un caso muy distinto, marketing, ¿no? Tal vez tienes una agencia o gestionas una agencia de marketing. Entonces tus funciones son distintas porque ahí lo que necesitas gestionar es información como por ejemplo clientes, proveedores, proyectos, tareas, calendario de publicaciones, etcétera. Entonces vamos a poder ir construyendo de acuerdo a esa función. Por lo tanto, como podrás darte cuenta, el personalizar la herramienta es una función primordial. Y ahí es donde, en conjunto con las automatizaciones y las integraciones, que ahorita voy a explicar a qué se refiere, pues va tomando más sentido la herramienta. Entonces les decía que tenemos columnas y celdas. Y las celdas en donde se llaman ítems o elementos. Cada vez que yo registro uno nuevo, se crea un elemento.
al cual, ¿qué puede ser un elemento? Pues dependiendo de la configuración que le vayamos a dar al sistema. Por ejemplo, este lienzo o esta hoja se llama tablero en Monday y en este caso lo vamos a llamar lista de clientes. Entonces, si esto es una lista de clientes, aquí sería el cliente 1, cliente 2 y así respectivamente, ¿no? ¿Cómo se ordena la información dentro de Monday? Empezamos de lo general a lo particular. Del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, tenemos estos que se llaman espacios de trabajo. Digamos que eso es la categoría principal. Como verán, aquí yo tengo de mi lado izquierdo varios espacios de trabajo y en cada uno de ellos tengo información distinta, ¿no? Para mí un espacio representa una empresa. Entonces tengo un espacio de trabajo específico de lunes de Monday. Luego, dentro del espacio de trabajo vamos a ir creando los tableros. En este caso, tengo este tablero que es el que estábamos viendo ahorita, que se llama lista de clientes. Puedo agregar un tablero nuevo y al crearlo estoy dentro de este espacio de trabajo y voy a agregar un tercero que se va a llamar lista de proveedores. Entonces, como verán, ya tengo 3 tableros creados dentro de mi espacio de trabajo que se llama lunes de Monday, pero además yo puedo empezar a agrupar todavía más la información como a través de las carpetas. Creo una carpeta y esa carpeta se va a llamar, por ejemplo, proyectos, o bueno, vamos a llamarlo cliente 1, ¿no? Tal vez para mí una carpeta representa un cliente. Y entonces vamos a renombrar esto como proyecto cliente, cliente 1. Voy a crear una segunda carpeta que se llame cliente 2 y agrego un tablero que se llame proyecto cliente 2. Entonces van viendo cómo la información ya está agrupada dentro de carpetas, que a su vez esto está dentro de espacios de trabajo y cada espacio de trabajo tiene su carpeta y cada carpeta tiene sus tableros. ¿Ok? Vamos a entrar de lleno ahorita a un tablero. Como les decía, ya vimos que tenemos columnas e ítems o elementos. Vamos a hacer una función muy básica. Si esto es una lista de clientes, vamos a empezar a registrar la información tal cual como si fuera una hoja de Excel. Vamos a registrar información básica como por ejemplo un teléfono. Hay una columna específica para un teléfono. Y vean la diferencia. Yo voy a registrar el mismo dato pero con una columna de texto, ¿no? Voy a registrar números aleatorios. Y además voy a registrarlo con una columna más que va a ser de números. Listo, entonces esta es la primera diferencia en Monday. Es importante cómo registramos la información porque no es lo mismo registrar un dato de un teléfono en una columna de teléfono que nos permite, por ejemplo, realizar llamadas directamente desde la aplicación. En este caso, como no la tengo configurada, no la puedo hacer, pero vieron que con un solo clic me desplegó una ventana para poder realizar una llamada con el cliente. Eso yo no lo podría hacer si el dato lo registrara como un texto, como un texto. No puedo hacerlo, porque tal cual el sistema lo está interpretando esto como texto o números. Y en el caso de números, esto es más para un tema pues de cifras, ¿no? O sea, tanto cálculos como registro de importes, ¿no? Como moneda o como cantidad. Yo aquí en la parte final, en donde dice total, yo le puedo agregar, por ejemplo, una unidad si esto se refiriera a importes, ¿no? Le agrego el símbolo, si fueran porcentajes. Entonces puedo elegir la unidad. Entonces van viendo cómo sí es importante elegir correctamente el tipo de columna cuando se registra una información dentro de Monday. Puede ser que tal vez esto no era necesariamente un texto, sino quiero convertirlo en número. No importa. Se puede hacer una vez creada la información, convertir la columna a otro tipo. Por ejemplo, yo no quiero que esto sea texto, sino que sea un número. Entonces me voy aquí a las opciones, al menú de la columna y en la opción de cambiar tipo de columna, elijo a la que quiero cambiar. Por ejemplo, en este caso sería números. Está reinterpretando la información, me está diciendo que si quiero confirmar el cambio, lo confirmo y listo. Ahora el dato que antes lo tenía como texto, ahora me lo convirtió a número y entonces puedo aquí elegir la opción de asignar, por ejemplo, unidad, ¿no? No vamos a explorar ahorita las 38 columnas, eso lo iremos viendo poco a poco en los demás webinars, pero lo que quería era que vieran la importancia de entender y observar cada una de las características de las columnas. En este caso, por ejemplo, vamos a asignar una de fecha, ¿no? En el caso de lista de clientes, puedo asignar una fecha de ingreso. ¿Cuándo ingresó este cliente? Entonces yo aquí defino una fecha que fue el día de hoy, 12 de febrero.
Entonces, aquí yo ya tengo un dato importante que me puede servir para crear una automatización. Imaginen que yo quiero que con este cliente elaboro un contrato y este contrato tiene una fecha de vencimiento de 6 meses. Entonces, quiero que el sistema me avise automáticamente que al vencimiento o unos días antes del vencimiento de esta fecha, me notifique para que yo le avise al cliente sobre la renovación de su contrato. Entonces, como yo ya tengo una fecha de ingreso, puedo crear una automatización. La función sería, creo la automatización que me indique que cuando una fecha se aproxime, en este caso sería 6 meses posteriores. ¿De cuál fecha? De la fecha de ingreso. Queremos que nos notifique sobre renovación de contrato del cliente. Y aquí indicamos a quién le va a notificar, a una persona en particular. En este caso, como soy el único usuario en el tablero, solamente me va a notificar a mí, pero bueno, eso me da pie a explicar la siguiente función. Aquí en la sección superior derecha podemos invitar a todos los usuarios que formen parte de nuestro sistema para poder, pues que el trabajo ya sea colaborativo, que podamos asignar tareas, funciones, clientes, proyectos, presupuestos a otros usuarios de nuestro sistema. Esta es una diferencia muy importante con respecto a Excel porque podemos asignar funciones y permisos para que se pueda manipular la información. Por ejemplo, que cada una de estas columnas nadie las pueda manipular con excepción mía, porque tal vez no, o sea, yo registro la información de los clientes, pero no quiero que nadie la manipule para que ni por error o a propósito cambien un dato. ¿Cómo lo hago? En las opciones de configuración, restringir edición de columna. A las personas que estén aquí enlistadas son las que van a poder editar la información. En este caso, como no hay nadie más que yo, bueno, soy el único autorizado para poder hacerlo. La privacidad de la información. Monday en ese sentido tiene bastantes niveles de restricción de permisos. Uno es el que acabo de comentar, con la restricción de cada una de las columnas. Esto lo puedo hacer de manera individual en cada una de ellas, pero también hay otro tipo de restricción que es la privacidad de los tableros. Voy a crear un tablero desde cero, dando clic aquí en el icono izquierdo, agregar tablero nuevo, y lo primero que me pregunta Monday cuando quiero crear uno es precisamente el tema de la privacidad. Hay 3 tipos de tablero en Monday. Principal, que es un tablero público, es decir, que cualquier persona que tenga acceso a tu cuenta, sea colaborador, sea cliente, sea freelance, sea proveedor, quien sea, va a poder ver la información. Entonces esto puede jugar a tu favor o en contra, dependiendo de qué tipo de información vayas a registrar en ese tablero. Por ejemplo, si es una base de datos concentrada de personal de la empresa, ¿no? En el que vayas a enlistar datos de contacto como correo, teléfono, y que te interesa que sea visible para todos, bueno, entonces la opción de tablero principal es la adecuada. Pero si es información sensible como por ejemplo financiera de la empresa, ¿no? O datos de la base de datos de nómina de tu empresa, que no necesitas que nadie la vea más que obviamente el área que le corresponde y tú, pues no te conviene hacer un tablero principal o público. En ese caso, la opción es hacer un tablero privado. El icono es un candado, lo cual nos está indicando que solamente las personas que tú invites a través de esta sección que está en la parte superior derecha, aquí escribes el nombre de los usuarios y las personas que tú invites a este tablero van a poder visualizar la información. Y va de nuevo, el nivel de permisos en Monday es muy sofisticado. Una cosa es que yo le dé acceso a visualizar la información y otra cosa es a editar la información. Yo puedo restringir cada una de estas funciones simplemente explorando los tipos de privacidad y de restricción de la información dentro del sistema. Ya vimos la diferencia entre un tablero principal o público, que lo reconocemos aquí por un icono de un tablero que está limpio, digamos, no tiene un icono adicional, pero sin en cambio un tablero privado lo reconocemos porque tiene el icono de un candado. Hay un tercer tipo de tablero y es el compartible. ¿Cuál es la diferencia entre privado y compartible? Bueno, la similitud primero entre ambos es que
solamente las personas van a poder verlo mediante la invitación que tú lo hagas al tablero. Si tú no lo invitas al tablero, cualquier persona que entre a tu sistema y no esté suscrito a ninguno de estos tableros, no los va a poder visualizar, a menos que tú les des ese acceso a través de la invitación. Y la diferencia entre un privado y un compartible es que el privado lo vas a poder compartir con personas que tengan cuenta dentro de Monday, es decir, que paguen una licencia. Y el tablero compartible, aunque también lo vas a poder invitar a terceros, aquí son usuarios que no necesariamente paguen una licencia en tu cuenta. ¿Y eso cómo lo vamos a poder determinar? Explorando los tipos de usuario en Monday. En Monday existen 4 tipos de usuario y los vamos a ver brevemente. Existe el usuario administrador, que como en cualquier sistema es el que tiene acceso a manipular absolutamente todo el sistema, obviamente en tema de configuración del panel de control de la plataforma, asignar permisos de usuario, borrar, eliminar tableros, usuarios, automatizaciones, tiene acceso total al sistema, ¿no? Obviamente ese usuario paga una licencia para poder tener acceso a todo al 100% de la plataforma. Después viene un tipo de usuario que se llama miembro, que es también paga licencia dentro de tu sistema, pero no necesariamente tiene acceso total, ¿no? O sea, puedes restringirle el que únicamente pueda manipular y crear información, pero no entrar a la configuración del sistema para crear nuevas cuentas o borrar usuarios, ¿no? Esa es la diferencia entre un administrador y un miembro. El tercer tipo de usuario es el invitado. Y el invitado es un usuario que no paga licencia en tu cuenta. Y esto es importante porque es la diferencia cuando tu equipo de trabajo va creciendo. Tú puedes contratar, por ejemplo, un plan con 3 licencias, que puede ser el superadministrador, el que normalmente el que crea la cuenta, un administrador adicional, que es alguien que va a manipular normalmente el sistema, va a crear tableros, va a configurarlos, y un usuario miembro que sea, no sé, un project manager, por ejemplo, alguien que tenga como, esté muy familiarizado con el equipo, que vaya a crear tableros, pero que no necesita tener necesariamente permisos de administrador. Y los demás usuarios pueden ser, pongamos el ejemplo ahorita de una agencia de marketing que trabaja con mucho freelance. Entonces, tu agencia de marketing, vamos a suponer que se compone de 3 personas, que eres tú, un socio y algún colaborador muy cercano que es como el núcleo de tu equipo de trabajo. Y tal vez tu demás equipo que es remoto, pues trabajas con freelance o sí, con freelance, ¿no? Entonces, pero que tú necesitas darle acceso a la información a tu sistema sin que tenga que necesariamente manipular o configurarlo, porque simplemente quieres que te cargue información como fotografías o te registre comentarios o te indique cuando una tarea se haya concluido que tú le asignaste previamente. Ese usuario puede ser invitado. Y ese usuario, al no pagar cuenta, a ti te significa un ahorro en cuanto a consumo de licencias, ¿no? Esta es una diferencia muy importante que otros sistemas no tienen. La mayoría de los sistemas o herramientas digitales, cada usuario que tú tienes, forzosamente tienes que pagar una cuenta, ¿no? Indistintamente del rol que vaya a tener. O sea, por el simple hecho de pertenecer a tu cuenta, tienes que pagar una licencia. Monday no. Monday te permite tener estos usuarios que les llama invitados, a los cuales les puedes dar acceso a tu información, incluso pueden manipular tu información, siempre y cuando tú se los permitas. Y esto te hace la diferencia porque puedes tener un equipo de colaboradores tan extenso y que no necesariamente tienes que desembolsar ese costo de esa licencia para que puedan tener acceso a tu flujo de trabajo que vas a configurar. La última categoría del tipo de usuario es el espectador, que como su nombre indica, lo único que puede hacer es mirar, ¿no? O sea, no puede manipular absolutamente nada, solamente puede observar los tableros o la información a la cual tú se lo permitas. Este tipo de usuario está más pensado como, por ejemplo, un cliente o un proveedor o un externo que no necesite manipular nada, pero simplemente necesitas que tenga acceso para visualizar un progreso de un trabajo, un cronograma, algún tema financiero, pero no te interesa que manipule absolutamente nada. Entonces, el usuario espectador es perfecto para ello y tampoco te representa un costo. Entonces, ya que exploramos esta tabla con gusto en mi comunidad, y aprovecho para invitarte nuevamente a mi comunidad Monday en español que me encuentras en Discord,
vas a poder tener esta tabla comparativa y un artículo más acerca de las diferencias entre cada uno de los tipos de usuario. Como ya vimos la diferencia entre estos tipos de usuario, me regreso al tablero que estábamos creando. Y entonces, ahora sí, explicando nuevamente la diferencia entre un tablero privado y compartible. El privado lo vas a compartir únicamente, a poder compartir con miembros de tu equipo, o sea, alguien que paga licencia. Y un tablero compartible lo vas a poder abrir a externos, a usuarios que tengan el rol de invitado, que tú necesitas que manipulen la información, por ejemplo, cambiar un estado, ¿no?, de una tarea, o asignar una nueva fecha, o registrar un texto, o registrar una cifra, no sé, o sea, datos que necesitas que ellos editen y manipulen, pero sin que tengan que representarte un costo a ti en cuanto a licencia, ¿no? Esa es la diferencia principal entre privado y compartible y tablero principal. Como te darás cuenta, ya exploramos al menos 3 niveles de tipo de privacidad en Monday, empezando por el tipo de tablero. La segunda es la restricción a la edición de las columnas a través de los permisos de restricción. Me faltó comentarte un dato. Yo aquí restringo para que cuando tiene el candado nadie pueda editar la información, pero hay una segunda tipo de restricción que es vista. Entonces, aquí ni siquiera van a poder visualizar la información. Cuando yo comparta este tablero o invite a este tablero a otros usuarios, las columnas que tengan este icono no las van a poder visualizar, a menos que en la configuración de los permisos yo se los permita, agregándole aquí al usuario como ese permiso para poder visualizar. Entonces te darás cuenta que el cuidado de la información, de la privacidad de los datos de la información en Monday es súper importante, y hay varios niveles para poder restringir tanto a edición como a vista la información, y que de esta manera no sean sensibles a información importante a usuarios que no estén autorizados para ello. Recapitulando un poco, en este momento hemos visto qué es Monday. Es un lienzo en blanco que vas a poder personalizar y configurar de acuerdo al flujo de trabajo que tu empresa o tu negocio necesita, indistintamente del sector o industria a la que te dediques. Hemos visto que hay los tipos de tablero. Hay 3 tipos de tablero: principal, privado y compartible. La organización de la información es a través, de acuerdo a niveles, es espacios de trabajo, carpetas y luego tableros. Los tableros están compuestos por columnas. Hay 38 tipos de columna, y de acuerdo a la función de cada columna es la posibilidad de automatizar el flujo de trabajo conforme vayas configurando o personalizando el sistema. Y los renglones o celdas en Monday se llaman ítems o elementos. Vimos también los tipos de usuario. Hay 4 tipos de usuario: administrador, miembro, invitado y espectador. Y creo que por ahora, como conceptos básicos, aquí lo vamos a dejar. Hay muchísima información. Creo que es importante comentarte que Monday es un sistema que está en constante desarrollo. El año pasado tuvo cambios importantes. Por ejemplo, se le agregó la inteligencia artificial, que ya lo exploraremos también a detalle más adelante. Y este año vienen cambios abismales, impulsados principalmente por la inteligencia artificial, el poder de automatizar e integrar con otras herramientas. Muy brevemente voy a explicar el tema de las integraciones. Monday de manera nativa se conecta con todas estas aplicaciones. ¿Y por qué es para ti esto importante? Porque bueno, si tú utilizas alguna de estas aplicaciones como Gmail, como Outlook, como Mailchimp, en tu negocio, o sea, Monday te permite la integración directa para poder crear funciones que se conecten entre sí. Entonces, no vas a tener que renunciar a otras aplicaciones, por ejemplo, Mailchimp, para gestionar tus campañas de marketing, porque la vas a poder complementar con Monday. Si ya tienes tu servidor de correo en Gmail, vas a poder personalizar plantillas de correo para que, de acuerdo a funciones de automatización, cuando una tarea se concluya, por ejemplo, en ese momento le envíes un correo automático a tu cliente o a tu proveedor o a un externo, indicando que esa tarea ya se concluyó, y esto va a poder hacer más eficiente tu flujo de trabajo con herramientas de terceros, porque va a parecer que todo lo tienes concentrado en Monday. De hecho, todo lo vas a concentrar en Monday. Y todo eso es gracias a la integración. Entonces, cuando empiezas a conjugar
integración con herramientas de tercero, con automatizaciones, con funciones distintas de columnas. Bueno, esto se empieza a hacer, como decía en un principio, piezas de Lego que vas construyendo un modelo de manera totalmente personalizada a los requerimientos que tú necesitas muy en particular. ¿Cuál es la diferencia de Monday con otros sistemas que ya están preestablecidos? Pues es que te tienes que adaptar a una herramienta, por ejemplo, un CRM, que es un sistema para gestionar tus clientes, y únicamente tienes un CRM para ese uso en particular. Pero si tú quieres meter un tema financiero, un tema de gestión de proyectos o tareas, análisis de datos, etcétera, no lo vas a poder hacer porque el sistema únicamente está preconfigurado para una función. Monday te permite la posibilidad de poderlo configurar de acuerdo al uso que necesites y tan completo o tan sencillo como tú lo requieras, ¿no? O sea, y esto es un tema importante. Tal vez tu negocio está en una etapa inicial en el que no requieres un sistema tan robusto ni tan automatizado, y conforme el negocio va creciendo, puedes irlo personalizando y creciendo conforme también tu negocio vaya escalando. Y ese acompañamiento con ese nivel de personalización es muy difícil que una herramienta te lo dé, porque contratas una herramienta para una función en particular y después si necesitas otra función u otro uso de un sistema, normalmente lo que haces es contratas una herramienta adicional, pero cuando empiezas a sumar costos de una, dos, tres, cuatro herramientas, bueno, el presupuesto para tecnología pues ya se te va aumentando. Y con Monday tienes la ventaja de que con una sola licencia puedes tener la cantidad de usos que realmente tu negocio necesite. Que te unas a la comunidad de Discord Monday en español. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video, donde vas a poder tener acceso a mi contenido gratuito semanal sobre recursos de Monday, plantillas, guías, tutoriales, novedades también. Y todas estas mejoras, optimizaciones, te las voy a ir compartiendo novedades a través de la comunidad. Y el tercer beneficio es, te voy a poder ayudar a resolver las dudas que vayan surgiendo al momento que vayas usando la herramienta. Hay un enlace que también te voy a dejar en la descripción de este video para que puedas iniciar tu prueba del sistema. Te van a dar la opción Pro con todas las funciones liberadas. Lo vas a tener totalmente gratis por 14 días. Muchas gracias, mi nombre es Néstor Miranda y nos vemos la siguiente semana.